Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos una vez más a mi canal. Para los que no me conocen, mi nombre es Alejandro Núñez. En esta oportunidad estaré hablándoles de un tema muy importante a la hora de venir aquí a Portugal. Es cuánto realmente se gasta aquí en Portugal. ¿Vale la pena? ¿Da para ahorrar? Todas estas preguntas a veces nos las hacemos a la hora de emigrar, a la hora de venir, y sé que son importantes. Se las voy a aclarar punto a punto, ¿ok? A las personas que por primera vez ven mis videos, no olviden suscribirse a mi canal, darle a la campanita de notificaciones para cada vez que yo subo un nuevo video poder ver más sobre mi contenido. Número 1. Una pareja. Una pareja como gasto fundamental siempre va a tener el gasto más fuerte, y me voy a ello, es el alquiler, ¿ok? Como alquiler, yo tengo un video anteriormente donde dejo algunos links para que ustedes puedan ir indagando e ir buscando esos alquileres importantes. Pero yo siempre sugiero, hoy en día, como está la situación, digamos, de tanta migración que está llegando a Portugal, lo mejor siempre es vivir a las afueras. No tan retirado del centro, pero más hacia las afueras para que puedas conseguir un alquiler bastante económico, ¿ok? Entre bastante económico, entre el medio del todo, creo que 450 es lo ideal. 450, ya he indagado algunos alquileres a las afueras donde yo me encuentro de Braga, y es posible pagar un T1, un T0, ¿ok? Es factible y se puede conseguir. Entonces, teniendo este alquiler de 450, recuerden que si van a alquilar un departamento necesitan tener 2 meses de caución, 2 meses de adelanto como mínimo, ¿ok? Hay personas que piden menos, hay personas que piden más, pero como el intermedio y como lo estipula la ley portuguesa, son 2 meses de caución y 2 meses de adelanto. Para este alquiler o supuesto alquiler de una pareja para 450 deberías tener como mínimo 1.800 euros, ¿ok? Para alquilar el primer mes. Vale, a partir de allí serían 450 de un gasto particular, un gasto general. Luego de esto tenemos un otro punto que es importante, que es el transporte. El transporte de una corona, por ejemplo la corona 1, sector rural, y serían unos 14 euros por persona. ¿Vale? Factible, pagas tu cartón, tienes un pase libre, ¿ok? Para viajar. Si no serían, si estás en una corona más amplia, serían unos 28 euros por persona. Pero como estamos en gasto mínimo, no estás nada fuera de la ciudad, conseguiste este departamento, pagarás unos 14 euros por persona, por cada uno, porque son una pareja, entonces serían 28 euros, ¿vale? Ahora viene el segundo gasto, que sería el internet y los internet de ambos. Yo pago con mi pareja 10 euros por persona. Estoy con la empresa U, ya yo tengo un video hablándole sobre esto. En este caso pago solamente 10 por cada uno de nosotros y tenemos suficiente internet para bandearnos durante el mes. Aparte tenemos un servicio de internet ya contratado de la misma empresa U, y pago 27 euros 500 gigas de velocidad. Me va súper bien durante todo el mes, no tengo caídas, con el internet de la casa me bandeo y ya está, estaría bien, ok, ya con eso. Luego de esto tenemos el internet, tenemos el transporte, tenemos nuestra casa, nuestro hogar. Ahora nos falta otro, que sería los servicios, ¿ok? Los servicios son luz, electricidad, perdón, gas y agua. Yo gasto de agua 25 euros como promedio al mes. Ese es mi promedio de gasto al mes. Sea verano, invierno, lo que sea, un promedio, 25. Luego vienen los servicios de electricidad, de gas, y de electricidad y gas. Esto los tengo con una compañía, ¿ok? A diferencia del agua, que lo tengo con una compañía que se llama Ayere, una compañía del gobierno. Yo lo tengo esto con una compañía privada. Cada quien es libre de elegir la compañía que quiera, solamente es cuestión de llevar tu contrato de arrendamiento, llevarlo a esta entidad y te hacen un contrato y en el cual te activan los servicios en tu hogar, ¿vale? Yo tengo un promedio de gastos, ¿ok? No tengo la bombona de gas o la garrafa o el pipot, como le digan en su país, de gas, ¿ok? Esto viene directamente por tubería y yo gasto en promedio unos 80 euros, ¿ok? Con esta compañía, 80 euros al mes. Hay personas que pueden gastar un poco menos, hay personas que ahorran un poco más en verano, tipo que no enciende la calefacción o el calentador de agua. Yo sí utilizo mucho agua caliente, así que mi promedio es de 80, ¿ok? 2 personas. Ahora bien, el último punto
No quiero colocar puntos aquí como que tipo cortar el cabello, como este tipo de cosas, porque lo puedes hacer fuera de lo que quede, ¿ok? De lo que quede el salario. Pero el último punto para mí fundamental para la vida y para poder luego conseguir trabajo y luego lo que se venga es la alimentación. ¿Cuánto se puede gastar? Una persona en promedio puede gastar una sola en 100 euros, ¿ok? Sería lo ideal. Entonces 2 serían 200 euros. También hay que aprovechar, por ejemplo, algunas promociones que se dan en los supermercados, por ejemplo, Continente o la cadena Pingo 12. Yo utilizo mucho el Continente, tengo un video ya hablándole sobre esto, de algunos precios. Suelo también comprar en mercados municipales, ¿vale? Fruterías y toda esta clase de alimentos que nos pueden ayudar, digamos, a economizar. Entonces 200 euros estaría lo correcto, ¿vale? Partiendo y sumando toda esta lista que se la voy a dejar aquí, da como resultado 830 euros, ¿vale? Esto sin sumar el Netflix, como les digo, gastos extras que el gimnasio. Por ejemplo, yo no voy mucho al gimnasio, pero sí troto en las mañanas y tenemos, por ejemplo, una ciclovía y allí hago ejercicio y me ahorro lo del gimnasio, ¿ok? Otras personas que prefieren ir al gimnasio tienen un gasto de 28 euros, de 25 a 30, hasta de 25 hacia adelante, ¿ok? Y ahí el gasto de cortar el cabello tiene un gasto de 10 a 15 euros, ¿ok? Para que lo tengan aparte de esta suma. Ok, ya tenemos nuestros gastos totales de 830 euros. Ahora, ¿cuánto se está ganando aquí en Portugal? En Portugal hoy en día el salario mínimo ronda los 760 euros, julio 2023. Ronda estos 760 euros. Ahora hay que sumarle a estos 760, aparte, que no van a ir a descuentos, el subsidio de alimentación. Muchas empresas aquí en Portugal dan el salario o el subsidio de alimentación. Otras dicen, no te voy a dar subsidio, pero te doy la comida. Si te dan la comida, no necesitas gastar 200 euros en comida. Seguramente gastarás unos 120 o 100, digamos, para la mañana y la cena. Pero la mayoría, o en mi caso, bueno, siempre me han dado subsidio de alimentación. Entonces vamos a colocarlo aquí como un subsidio de alimentación, ¿vale? Es alrededor de unos 5 euros, como mínimo, hasta puede llegar a 8 euros, más o menos allí. Eso es lo que ronda. Hay personas que ganan 7,80, 8, 6 y por allí. Vamos a ponerle como mínimo 5, ¿ok? Si lo sacamos por día durante el mes, unos 22 días, ¿vale? Un mes largo, un mes amplio, serían unos 110 euros. Eso va a ir depositado a un cartón de alimentación que solamente lo puedes gastar en restaurantes o ya directamente en un supermercado, ¿vale? O en bienes y servicios, por ejemplo, en McDonald's o Burger King, que son restaurantes también de comida rápida, lo puedes gastar, ¿sí? Ahora, vamos al salario. Son 760 como le dije aquí, pero hay que rebajarles el 11%, que va a la seguridad social. Tengo un video hablándoles de cómo sacar el número de seguridad social y ahora viene el descuento del 11%, que es siempre sí o sí. Este es un descuento que no varía. Entonces les quedaría como salario base hoy en día en Portugal unos 676 euros aproximadamente, ¿ok? Si no me equivoco. Esos 676 euros que les quedó de rebajarle el 11%, hay que sumarle otros 676, porque somos 2 personas que estamos trabajando en el hogar, ¿ok? A esto tenéis que sumarle unos 220 euros de subsidio de alimentación y nos da un gran total de 1.572 euros, ¿ok? De salario de 2 personas, ¿vale? Aquí en Portugal. A esto tienes que restarle los 830 de que estuvimos hablando y nos va a quedar un total de 742 euros. Aquí pueden tener la suma, ¿ok? Totalmente, hasta abajo, ¿ok? Con estos 742 euros es lo que nos queda a nosotros en los bolsillos para ahorrar, ¿ok? Una pareja trabajando todo el mes aquí en Portugal, que puedes gastar simplemente comprando un poco más de comida, no sé, si quieres alquilar un sitio más costoso, ya lo que sería un Netflix, un Disney, canales que puedas comprar, ¿ok? Para ver películas preferidas, el cine, restaurantes, guardarlos, no sé, reunirlos para comprar un vehículo. Ya tienen un video de cómo comprar un vehículo de segunda mano. Entonces, si da para guardar una pareja, por supuesto que da, y allí lo tienen, ¿ok? Tienen la suma. Ahora bien,
Vamos a partir a la otra parte de la historia. Porque siempre en cualquier país que trabajen dos parejas siempre da para guardar algo, ¿verdad? Y Portugal no es la excepción. Ahora, una persona puede sobrevivir aquí. ¿Sabes? Una persona puede vivir, puede ahorrar. Vamos a sumar, vamos a sacar los números. Ok. Número 1, el transporte. Volvemos a sumarlo, son 14 euros, la corona 1. ¿Vale? La persona sola la tiene un poco más fácil porque puede alquilar simplemente una habitación. Entonces en esa habitación pues no necesita compartirla con más nadie, vive solamente una habitación él solo. Y como promedio del centro de la ciudad y a las afueras de la ciudad yo saqué unos 300 euros. Con 300 euros puedes conseguir una buena habitación ubicada en un sitio muy bien. Es más, te ahorrarías hasta el transporte. Como la pareja que también se podría ahorrar el transporte si vive cerca del trabajo, ¿ok? Pero bueno, hay que sumarlo porque no lo sabemos. Es algo general, algo ficticio. Entonces lo sumamos, 14 euros más 300 euros de alquiler. A este alquiler, recuerden una cosa, siempre le tenemos que sumar un porcentaje más porque, por ejemplo, si alquilaron una pareja o alquiló una pareja con 450, tuvo que haber pagado 2 meses de caución y 2 meses de adelanto, ¿ok? Pero en el término de una habitación es probable, probable lo digo porque casi no se ve, pero puede ser que la persona te diga, bueno, mira, te puedo hacer un contrato de arrendamiento, dame un mes de caución y un mes de adelanto. Pero un mes y un mes no pasa de allí, la gran mayoría te dice, solamente págame el mes y vamos a vivir, ¿ok? Discúlpenme que se me olvida y lo pueden ver aquí, la mayoría de los alquileres, ¿ok? Sea departamento o sea habitación, siempre vienen amuebladas, ¿ok? Para que no tengan esa falsa idea de que la gran mayoría o el 90% ya viene con todo, nevera, cocina, camas y todo. Solamente habría que comprar sábanas y cosas como esa, ¿ok? O objetos de la cocina. Pero bueno, avanzando. Tenemos allí entonces 14 euros del transporte. Tenemos los 300 euros del alquiler. Tenemos 10 euros de la línea telefónica. Y tenemos como último gasto los 100 euros de la comida, ¿ok? De alimentación que gastaría esta persona, resumiéndose. A esto total le podemos dar una sumatoria de unos 424 euros, ¿ok? 424 euros. Puede ser un poco más, ¿ok? Porque puede gastar un poco más de comida, no estamos metiendo lo de cortarse cabello, no estamos metiendo gastos de gimnasio, ¿me entiendes? Porque son gastos extras, vamos a ver qué es lo que queda al final y a partir de allí sumamos. Ok, teniendo 420 euros de gastos, hay que sumarle a esto el salario mínimo, que serían los 760 euros menos el 11%, son 676 euros, ¿ok? A esto hay que sumar los 110 euros de la alimentación y da un total de 786 euros, ¿ok? 786 euros, salario base, cash, lo que tú tienes en tu bolsillo aquí en Portugal. A esto hay que restarle los 424 euros que teníamos anteriormente, ¿ok? Que serían de la alimentación, del transporte y del teléfono, ¿ok? Restándole todo esto, esto nos da un total de que nos queda a nuestro bolsillo de 362 euros, ¿ok? Entonces, ¿da para guardar si vienes solo? Sí, da. Sí, excelentemente puedes guardar tus 300 y algo de euros, y si vienes con una pareja puedes guardar 700 y algo de euros, ¿ok? Lo digo de algo porque pueden variar los gastos. Hay personas que todo no va a ser tan puntual, todo no van a comprar comida 200 euros, todo no van a tener gastos de alquileres igual, pero digamos esto puede ser algo englobado y puede ayudarlos a decir ustedes, bueno, si me queda 300 y algo para guardar, puedo alquilar una habitación de 350 o de 400 euros y aún así guardaría 200. Ahora, igual una pareja puede alquilar algo mayor, algo más cercano al centro y también me quedaría para guardar algo, ¿ok? O puedo gastar más en comida, ¿me entienden? El punto aquí está, que pueden encontrar muchas personas con distintas perspectivas de esto que les estoy diciendo, pero la realidad es esta. La realidad es que sí pueden guardar algo, sí se puede vivir aquí en Portugal. Quiero que tengan en cuenta estos gastos a la hora de venir aquí y puedan sacar la sumatoria de cuánto también traer para poder vivir aquí en Portugal, ¿ok? Hemos llegado al final del video. Les he explicado realmente cuánto pueden llegar a guardar aquí en Portugal.
Si tienen algún comentario, me salté algo en el video que sea importante para ustedes como mis seguidores o los que están suscritos o los que están visualizando este video, traten de dejarlo en los comentarios. Yo intentaré responderles esto o intentaré responderles a la medida en los comentarios del video. No olviden compartir esta información porque puede ser importante para las demás personas que piensan venir. ¿Ok? La idea aquí es ayudarnos y que la comunidad de nosotros aquí en YouTube vaya creciendo. ¿Vale? Me despido, pues nada, que tengan un excelente viaje, que todo salga bien y hasta luego, hasta un próximo video.